Yes. Buenas noches a todas las personas que se están agregando y que ya están presentes en este segundo coloquio de los clubes de lectura. Hoy vamos a trabajar tenemos una cita con Holly, con Laili, ¿verdad? Tenemos nuestra cita literaria con Holly, con Laili y desayuno. No. Pues sí, desayuno en Tiffany. Y pues vamos a tener una serie de expositores. Virginia Castro nos va a hablar de Truman Capote y la literatura de no ficción. Yulisa Altagracia Cabrera va a hablar de cuál es el tema de Desayuno en Tiffany's. Inocencia Vega va a hablar de la estructura del desarrollo de Desayuno en Tiffany's, la estructura de la novela. Evelyn Ramos va a hablar de cómo Capote construyó su personaje de Holly Goldlily. De la prosa de la novela van a hablar Osvaldo Fernández y Lisette Vega. Francis Daisy López va a hablar de los personajes de la novela y sus arcos. Dios Micheli va a hablar de Truman Capote como escritor. Y Mariela Díaz va a hablar de qué me impresionó de la novela. Y además vamos a tener también la participación de todas las personas que están en el coloquio y que quieren expresar. Mientras más personas participen y se expresen, mejor. Por eso buscamos intervenciones cortas para que sea picadito. Ahora, si una persona quiere ya hablar más, entonces hace un video y se lo subimos en la página. Exacto, muy bien. Y ahí pueden explayarse, ¿verdad? Explayarse, todo lo que quiera. Así es. Entonces, va a estar moderando Máxima Hernández en lo que ella se conecta y entra. Vamos a empezar con la primera intervención, que en este caso es de la escritora y profesora Virginia Castro, que nos va a tratar de Truman Capote y la literatura de no ficción. Virginia, bueno, buenas noches y un saludo a todos. Mi intervención no va a ser tan larga porque hasta ayer no tuve internet desde la tormenta. Pero sí investigué de Truman Capote y de la novela de no ficción, lo principal. Nació en Luisiana, New Orleans, Estados Unidos, por los años 1924. Su verdadero nombre era Truman Stratford Person, conocido como Truman Capote. Fue novelista, dramaturgo, escritor y actor. Sus cuentos y sus novelas y obras de teatro han sido elogiadas como clásicos literarios, incluyendo la novela Breakfast at Tiffany, Desayuno en Tiffany, por el año 1958. Y A Sangre Fría, que fue lo que lo calificó como novela de no ficción. De Sangre Fría investigué tanto que dije, no, pero es de Desayuno en Tiffany. Entonces, la novela de no ficción, o también le llaman nuevo periodismo, es una novela de testimonio, reportaje, es decir, de hechos reales. Es un género que surgió en Estados Unidos de la mano de Truman Capote y otros periodistas como Guy Tales y Tom Wolfe. Estos periodistas de la época decidieron contar historias verídicas con apariencia de ficción.
Entonces, la ficción es un mundo imaginario, habitado por personajes inventados, mientras que la no ficción se basa en personajes y hechos reales, con personas de carne y hueso. Hasta aquí mi participación. ¿Por dónde está el moderador? Aló. Ok. No, lo que Aquí, pasa es que había silenciado el micrófono. Muy bien, gracias, Virginia. Vamos ahora a lo que Pues, es, ¿cómo que tú silenciaste el micrófono? Pues tú no escuchaste lo que yo dije. claro, yo No. silencié el micrófono, no sé, No la de bocina. la bocina. Lo que pasa es que no quería, pues, que cualquier ruido que yo hiciera interfiriera con tu intervención. Entonces, ¿qué yo dije que es la novela de ficción? Explícame la diferencia entre la novela de ficción y la de no ficción. O sea que tú me vas a poner un examen, así se te queda lo de profesora. Definitivamente. Tú debes entender que esa clasecita yo me la sé, Virginia. Claro que sí, claro O que sea, sí. de hecho, una de las cosas importantes de Capot, Capot era menos dado a la ficción y más dado a la recreación. El mismo hecho de Desayuno en Tiffany, aunque la exacto. novela es aparentemente ficción, él lo que hizo fue armar un personaje a partir de una serie de experiencias que él tenía, incluyendo la experiencia de su propia mamá Personas que conocía, sí, y de su personas entorno. que él conocía. Eh, Y ah, todo lo que él Es escribió, media autobiográfica, tiene algo de autobiografía porque su madre fue algo parecido. exactamente, O sea que sí. exactamente. O sea, es una característica de la literatura de él. Está muy pegado a la realidad, al grado de que eso le alejó gente. Porque Sí, muchas personas se vieron reflejadas en los personajes y no le gustó la forma en que los reflejaron. Exactamente. Sí. eso vi que el personaje de Holly fue que él se inspiró, o no que se inspiraría, no sé, en su madre y también en Marilyn Monroe. Exacto. ¿No? Ajá. Sí. De hecho, a quien él quería para la película fue a Marilyn Monroe. Él no se sintió nunca a Sí. gusto con Audrey Hepburn, porque él decía que Marilyn, por su historia personal, le iba a dar precisamente eh, lo que el personaje de Holly para él representaba. Hablando de no ficción, ella era el personaje ideal entonces. Ajá. Bueno, Sí. tenemos a Yulisa Cabrera, que va a tratarnos cuál es el tema de Desayuno en Tiffany. Así que, Yulisa, La escucho. todo tuyo. Buenas noches. Ay, yo tenía rato entrando, me tocó inmediatamente. Así es la vida, así es la vida. No sé por qué, porque parece que hay personas que han tenido dificultades con la conexión. No, él estaba pidiendo un código y yo no sabía cuál era del enlace. Le puse el que estaba en azul y no me entraba. Entonces uno de los grupos me lo envió. Ahora, el último de abajo, el último Sí, pero yo código. entré con ese código. Bien. Sí. Bien, Yulisa, todo tuyo. Gracias. Buenas noches. Bueno, el desayuno de Tiffany es una obra, vamos a decir, con un aspecto muy artístico y especialmente de lo que es el escenario artístico. Pero dentro de ello, el personaje que describe Truman es como una mujer independiente, una mujer
llena de libertad, de una vida sin compromiso, prácticamente a algo que le ate. Dentro de la faceta de Holly, al principio cuando empecé la historia pensaba que trataba de un romance, pero al ver el desarrollo de la misma, es la mujer independiente de la sociedad de los Estados Unidos y la cultura de una mujer que cree en el amor, pero no se ata a nada. Especialmente la vida de Holly refleja cómo todas las adversidades que ella vive en su mundo como estrella de cine y todos los desafíos amorosos que enfrentó, nada de eso le impedía el continuar y el ser una mujer libre e independiente. Especialmente la cultura de los Estados Unidos es una cultura de mucha libertad y donde se trabaja mucho lo que es la expresión femenina y la independencia femenina. Y Holly es como un espejo de esto. Ella como mujer muestra una mujer, vamos a decir, libre. Y aparte de esto, que experimenta todas las experiencias de una mujer, pero al mismo tiempo como que no se compromete a nada. Y vive, para mí el tema central es la mujer independiente. Ok. Ok. Muy bien, Muchísimas muy Ya bien. tenemos a Máxima. Esperamos ahí que se conecte. Ya estoy aquí, déjame poner la pantalla, dame un segundo. Ok. Momento. Ok, aquí estoy con ustedes. Ay, dame un segundo. Muy bien. Hola Máxima, hola Máxima. Hola, mi gente, ¿cómo se sienten? Alegro un Dios que estén bien. Bueno, pues El aquí punto número 3. Va, Máxima. perdón. Se va el punto número 3 y ya eres coanfitriona. Ok. Entonces, en el punto 3, wow, van avanzado. Este impasse fue un poquito rápido, me alegro por un lado. En el punto 3 tenemos que a Inocencia Vega le corresponde hablarnos sobre la estructura del desayuno en Tiffany's. Buenas noches. Buenas, Hola, Inocencia. Ida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, yo Hola, estoy hola. feliz por mi participación. Ojalá le sea así y le guste. Bueno, Desayuno en Tiffany es una novela corta. Su narrador es en primera persona. Inicia cuando el dueño de un bar convoca de manera urgente a quien cuenta la historia para que vaya a reconocer unas fotos, a identificar su antigua amiga Holly Golightly. A partir de ahí, entonces, cuando empieza la historia, se va al pasado, cuando se conocieron. Ahí el narrador recuerda la historia de cómo se conocieron, que fue cuando, bueno, al principio ellos habían tenido algún tipo de roce, pero no eran amigos como tal. Era que ella era olvidadiza y siempre olvidaba las llaves y tenía que llamar a un chino, que era fotógrafo, para que le abriera. Luego comenzó a llamarlo a él, pero cuando realmente comenzaron la amistad fue cuando ella, que era una chica atractiva de antemano, pero que se dedicaba a una vida poco moralmente cuestionable. Entonces ella se hacía rodear de muchos hombres y recibía hombres en su casa, lo que eran sus clientes. Ella llegó de repente a la casa del que cuenta la historia, huyendo de un cliente que se puso pesado, según ella. Ahí ella se queda durante toda la noche, amanece, pero ahí mismo comienza un vínculo muy estrecho con el narrador, porque ella le confiere la calidad de hermano. El hermano, ella le puso Fred, así se llamaba su hermano. Fred era la única figura familiar que ella recordaba o que a la que ella le daba importancia, porque ella fue abandonada junto con él en su infancia. Entonces, al ser abandonada con él, ese era como su apoyo y su amparo. Y ella le confiere entonces una amistad muy estrecha al narrador porque le confiere la calidad de hermano. Entonces tenemos, bien, Holly
siempre se hacía rodear de hombres. Yo entiendo que quizás por haber sido en la niñez abandonada por sus padres y les faltaba esa figura paterna, por eso siempre se hacía rodear de hombres, buscando esa figura. Y en la búsqueda de su identidad y la búsqueda de esa figura de apoyo, de esa figura de protección, que es la que representan nuevamente los hombres para las mujeres. Saben que siempre se tiene el hombre, la figura masculina, como un factor de protección. Entonces, en esa búsqueda y en su vida de desenfreno, se topa con diferentes tipos de hombres y entre ellos conoce a Sally, que era un mafioso que la vivía observando y que cuando cae preso, entonces a través de su abogado la convoca y la hace pasar por su sobrina. Que al final, bueno, en un principio, su relación con él era beneficiosa. Ella obtenía dinero a cambio de unos mensajes que ella llevaba, que tampoco sabía de qué se trataba, pero lo llevaba. Y cabe destacar que Holly Golightly era buena en actuación, pero no, como decía la compañera que me antecedió, ella no se apegaba a nada. Ella prefería vivir una vida sin compromiso, por eso no aceptaba el papel que le ofrecía un representante, le ofrecía un papel de actriz, pero ella prefería vivir una vida alegre, sin compromiso. Entonces, tenemos aquí que en su búsqueda de identidad se metió en muchos problemas. Y en Holly vemos la típica niña que es abusada, porque ella fue abusada, ella no sabía que fue abusada, pero sí fue abusada porque una niña de 14 años no está lista para casarse. Entonces, fue violentada. ¿Por qué? Porque el doctor, en su figura de poder sobre ella, se aprovechó de su inocencia. Y también vemos ahí el abuso emocional y de abandono que ella recibió en su infancia por parte de su familia. O sea, por eso ella nunca encontraba como su lugar en el mundo. Ella siempre vivía en una constante búsqueda. Y al final vemos que ella sí encontró personas que la querían de verdad, porque el amigo y el dueño del bar sí la querían. Ellos incluso se enamoraron de ella, a pesar de su vida que ella llevaba, ellos se enamoraron de ella. Y bueno, hasta aquí es lo que yo puedo decir sobre esa parte de Holly Golightly. Muy bien, muy bien. En inocencia, muchas gracias. Quiero pedirle, por favor, a los que están presentes en este chat, que por favor, si les es posible, bajar o tapar sus micrófonos en los casos donde están ocurriendo como unos sonidos que están interfiriendo, para poder escuchar bien a los que están exponiendo los detalles que no estamos esta noche nosotros tratando. Y para continuar, por favor, vamos a llamar a Evelyn Ramos, que nos va a hablar sobre cómo Capote construyó al personaje de Holly Golightly. Buenas noches. Espero que me excusen porque no me puedo exponer el rostro porque tengo la cara hinchada. Me sacaron una muela y entonces me excusan. Bueno, Holly Golightly, como que nunca me aprendí bien cómo se pronuncia. Aquiles me corrige si es Holly. Holly Golightly. Holly Golightly. Golightly. Gracias. Yo encontré Golightly. Yo encontré que Holly es un personaje cautivante. Ella es muy enmarañada, es poco tradicional. Para crear este personaje, Truman Capote se inspiró en su propia historia para hacer el perfil de Holly, en su madre y en mujeres de la alta sociedad, modelos, diseñadoras. Gloria Vanderbilt fue una de ellas, pero todas las amigas de Truman Capote en mis investigaciones, yo encontré que todas ellas se sentían tan felices porque ellas se creían que eran la inspiración de este personaje. Holly es un arquetipo de cosmopolita, es una persona estrambótica, vagamunda, es una máscara para
Lula Mae Barnes, con todas sus contradicciones, ella no se ha encontrado en este universo. Tiene que vérselas con tipos terribles para que le patrocinen sus lujos en su profesión de acompañante. Y así Holly va contrarrestando las adversidades de la vida y crea su propia ilusión óptica. El asunto del desayuno en Tiffany, yo pienso que no era una suntuosidad, sino un artefacto a su subsistencia. Tras el glamour, ella tenía una profunda saudade, yo advierto, una soledad. Podría ser que este personaje creado por él tuviera como sus propias emociones y frustraciones en ese afán de tener todo resuelto en esa gran urbe como era Nueva York en ese tiempo. Holly caótica, carismática, irritante. Ella era tan chic, pero muy desequilibrada. Una pobre joven traumada por ese matrimonio, como decía Inocencia Vega, un matrimonio a los 14 años, algo terrible. Después pasó por ese aborto que debió de ser todavía más traumático. Y entonces después se encuentra con este hombre de la mafia y la encarcelan por esa colaboración con esta mafia criminal. Holly es una mezcla de picardía y autenticidad. Contenta Así con es. vivir este día a día, no queriendo pertenecer a nada ni a nadie. Ella como que seducía con ese misterio, una chica típica a su época, muy vanidosa, egocéntrica. A Holly solo le interesaban las cosas materiales. Ella quería y ansiaba encontrar en el mundo un lugar en el que se sintiera igual que cuando visitaba esa joyería Tiffany, es egoísta, lista, interesada. Esa vida disoluta entre fiestas y cócteles, convirtiéndose en ese centro, ¿verdad? Tan sofisticada, una rompecorazones, con esa vida provisional, permanente, sin pasado, no queriendo esas ataduras, sintiéndose como tan desterrada en todo sitio, pese a ese glamour que la rodeaba. Querían sus amigos y trataban de que ella cambiara, pero ella no lo hacía ni quería hacerlo, escondiéndose dentro de sus penurias y esa marcada vida llena de sufrimientos. Este personaje yo lo encuentro muy icónico, épico, independiente, pero al final Holly quería sentirse protegida, aunque aparentaba ser frívola y superficial, era vulnerable y solitaria. A través de este personaje, Truman Capote cuestiona los ideales de la sociedad y plantea preguntas sobre la autenticidad y la verdadera identidad. Su búsqueda de Holly era muy compleja en el asunto de esta identidad, muy compleja, y yo me encuentro que también era dolorosa. Ese deseo de ser aceptada en la alta sociedad la llevarían a adoptar diferentes identidades, como esos cambios de nombre, de apariencia, y Truman pone en tela de juicio el papel de la sociedad patriarcal, donde se espera que se ajusten a ciertos estereotipos, diría yo, y esos roles preestablecidos de la época. Holly anhela que la comprendan y la acepten como es, a pesar de su aparente éxito y esa popularidad que ella tenía, ¿verdad? Con todos esos hombres y algunas mujeres que la envidiaran. Yo pienso que ella siempre se sentía vacía y desconectada de los demás. Entonces, Capote magistralmente nos muestra los peligros de vivir en función de esas expectativas de los demás y nos invita a cuestionar los valores y las normas impuestas por la sociedad. Holly nos invita a aceptarnos a nosotros mismos, incluso yo pienso que cuando eso signifique enfrentar nuestros monstruos intrínsecos. Y me parece, para terminar, que lo que Truman Capote planteó con este personaje tan irritante para mí como Holly Golightly sigue ahora mismo envolviéndonos. Es mi punto de vista. Gracias, Evelyn, por
análisis sobre lo que tiene que ver con la construcción de Capote para ese personaje de Holly. Pues vamos a darle paso ahora a la querida doña Lisette, a quien le mando un abrazo y un besote, y a Osvaldo Fernández, quienes nos van a abordar sobre la prosa de la novela. Osvaldo está ahí, si él quiere empezar o me deja a mí. Déjame empezar a mí y luego Perfecto, perfecto. voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí, yo también. Bueno, Norman Mailer, el 2 veces ganador del premio Pulitzer y contemporáneo de Capote, dijo en su momento sobre la novela que él no cambiaría 2 palabras en el texto. Es que en la literatura existe de la gran narración y la gran literatura, y las caracteriza a ambas el uso del lenguaje. Hoy vamos a hablar de una gran narración. Justamente la prosa de esta novela fue aclamada en su tiempo como una novedad. Llama la atención la escasez de figuras literarias sofisticadas, de hermosa construcción o de palabras rebuscadas. El lenguaje se percibe como sencillo, pero preciso en extremo. La brillantez se aprecia en el manejo eficaz del lenguaje para contar la historia, crear atmósfera, describir caracteres y forjar la afectividad que el autor busca en favor del carácter principal. El autor ahorra redondeos donde debe y aporta en su momento crítico la información necesaria para colocarnos en el lugar emocional adecuado. Como un ejemplo, veamos cómo él describe a Mac Wildwood, uno de los caracteres. Y dice así: ella era un triunfo contra la fealdad, con frecuencia más seductor que la verdadera belleza, aunque solo sea por la paradoja que contiene. En su caso concreto, el truco consistía en oponerse al método escrupuloso del sencillo buen gusto y el arreglo científico y, por el contrario, en exagerar los defectos, reconociéndolos atrevidamente. La joven los había hecho ornamentales. Ese es un ejemplo de precisión. En un solo párrafo, Capote describe prácticamente la esencia del personaje, la describe físicamente y lo logra en un solo párrafo, lo que quizás nos tomaría a nosotros no sé cuántos párrafos en describir ese personaje. Él lo hace en uno solo. En la década de los 50 fue una época de censura. El lenguaje de esta novela llamó la atención por su crudeza. Capote se atrevió a utilizar términos que se consideraban en ese momento como prohibidos, además de tocar temas considerados tabú para la época, como la sodomía, el matrimonio con menores de edad, la homosexualidad y la prostitución. Ambos personajes principales, como Holly y Fred, hacen uso de un lenguaje crudo usando palabrotas como aparecen allí, como culo, dyke, que traducido al español lo traducen como tortillera en la versión en español, pero que en aquellos tiempos y aún en nuestros días mantienen una connotación despectiva o discriminatoria. Estos términos los introduce el actor con precisión en sus descripciones o en los diálogos, logrando sin embargo un equilibrio que evita que el lector, y más el lector de esa época, remóntense en 1950 y pico, rehace la historia por la vulgaridad que encuentra en el camino, que no la rechace, perdón. Ese balance lo logra. Nosotros tenemos 2 caracteres que son Holly y el otro personaje que no tiene nombre. Holly es que lo llama Fred y nosotros continuamos llamándolo Fred por el resto de la novela. El lenguaje de Fred, siendo él el narrador de la historia por obligación, va a ser más descriptivo de circunstancias, de ambientes y escenarios. Y es a través de este personaje que el autor logra hacer sobresalir detalles sobre Holly, sobre su pasado, su forma de pensar e incluso la percepción de ese personaje de todo su entorno. En ambos predomina el uso de un lenguaje directo. Los otros personajes contribuyen por igual a la creación de un ambiente en el que el lenguaje no tan solo es directo, sino que también crudo y a veces vulgar. Pero la pregunta para mí más inquietante es cuáles son las características en el lenguaje de Holly, además de las que enumeré al principio. El lenguaje de Holly es, como ustedes han visto y han leído, es muy productivo, circunstancial y errante la mayor parte del tiempo.
Ella pasa de un tema a otro con gran facilidad. Su mente parece no quedarse enfocada por mucho tiempo en un solo tópico. El lector usualmente le atribuye a este lenguaje una simple espontaneidad y lo justifica con la impulsividad y volubilidad del personaje. ¿Por qué el personaje de Holly se expresa de esa manera? Hoy yo le voy a ofrecer una explicación que no se encuentra quizás comúnmente en las críticas literarias usuales. Existe un padecimiento psiquiátrico llamado trastorno bipolar que se caracteriza por un hablar rápido, circunstancial, que no se detiene en tópicos, una conducta errática, criminal a veces, inestabilidad o frialdad emocional, rapidez de pensamiento que les resulta a muchos de nosotros, nos resulta atractiva. En fin, todos los atributos que muestra el personaje de Holly. Capote captura de manera espectacular esta forma muy peculiar de expresividad. A su vez nos muestra un tipo de personalidad, un retrato psicológico de las carencias y del trastorno subyacente en el personaje. Es un estudio de personalidad en detalle. Particularmente yo no he visto nada mejor que incorpore de una manera tan sutil, pero efectiva a un personaje bipolar y más allá de eso, que logre que amemos a ese personaje y que normalicemos su conducta. Creo que en esto consiste en la prosa de él uno de sus mayores logros. Y fíjense que todos los detalles que él se fija, que hasta el nombre Holly Golightly. Holly fonéticamente podría ser holy o whole, que en inglés sería el conjunto, todo, y go lightly podría ser camina o va ligero. O sea, el todo va muy ligero. Hasta en esas cosas él trata de representar, tiene una significación en la novela. Bueno, y hasta aquí mi aporte. Eso sería lo Bueno, que yo creo que perdón, dime, Máxima, por favor. No, decía gracias a Osvaldo y ahora para que usted pueda empezar con su... Yo creo que yo no tengo casi nada que agregar a todo lo que él dijo. Verdaderamente, como él dijo que él no se atrevía a meterse en ese tema, pues yo le dije que yo la tomaba, pero él absolutamente cubrió absolutamente todo. Y yo lo que puedo añadir es que yo lo leí en inglés y al leerlo en inglés me pude dar cuenta de todos los pequeños guiños de diferente forma de hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, esta muchacha, Holly, que nació en Texas, era una muchacha que nació en 1936, 39, que era la época de la gran sequía norteamericana. Entonces, todos generalmente eran campesinos que se iban buscando otras vidas a otros lugares. A ella nadie le dijo que se quedaran en esa casa. Ella no fue violada ni mucho menos. Ella se quedó porque andaba errante con su hermano. Pero verdaderamente yo lo que puedo decir es que es una obra narrativa de corte autobiográfico, es una máquina de tiempo, es un relato alucinante de toques líricos que narra con crudeza y matices dramáticos el auge y la caída de Holly Golightly, que Holly en realidad no es Holly, Gustavo, escúchame, Osvaldo, Holly quiere decir que alegre, alegría, contento, no es Holly, que es con una sola L. Entonces, no, yo sé que no es Holly, yo sé que ella fonéticamente también llama a esa otra posible asociación. Exacto, bueno, es una florecilla nocturna que divertía a los hombres maduros buscando a su padre, era buscando la figura del padre, teniendo relación con hombres maduros, no llegaba a la prostitución. Truman Capote la catalogó de geisha norteamericana. Yo creo que él nos muestra su gran erudición y dominio escritural sin caer en florituras superfluas, como tú bien dijiste, narrando con fluidez todas las costumbres y el lenguaje. Señores,
si ustedes oyen como esa mujer, que no era Holly Golightly, ella se llamaba Laura May Barnes, así lo pronunciaría un americano del campo. Laura May Barnes, así mismito, lo pronunciarían, porque ellos tenían una forma de hablar muy diferente a la gente culta o a la gente normal de la ciudad. Entonces, verdaderamente es ¿cómo les puedo decir? Una joya dentro de un pequeño paquetito. Verdaderamente una novela con doble L que lo abarca todo en menos de 150 páginas. Eso es lo más que puedo decir de una prosa excesivamente bien formada, maravillosa, sin ningún tipo de floritura innecesaria. Eso yo creo que no puedo decir más nada. Y muchas gracias, Osvaldo. No, gracias a ti, Lisette. Un placer. Nos ayudamos, pero tú cubriste mucho. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Excelente ambos. Vamos ahora a llamar a Francis Daisy para que nos aborde sobre los personajes y sus arcos. Gracias. Muy buenas noches. Para mí es un placer poder volver a compartir con ustedes. La semana pasada me emocioné muchísimo con la librería Mirosaki y vine con el desayuno en Tiffany's con poca expectativa, porque el nombre, no sé, no me inspiraba mucha confianza. Pero empecé a leer y leí la novela sin saber que me metí en aguas profundas, ya que los personajes y sus arcos, yo sabía que iba a hablar de los personajes, pero no entendí exactamente a qué esto se refería. Y cuando me puse a investigar para ver qué era lo que realmente yo tenía que decir, porque me imaginaba que no se refería solamente a las características o al papel que cumplía cada uno, sino a algo más. Entonces, cuando hablamos de los arcos, es la evolución que tienen los personajes en la novela. Los personajes empiezan en un punto y terminan en otro. Si vemos en esa narración, tenemos diferentes momentos donde el narrador regresa en el tiempo, hablando de cosas pasadas, y vuelve adelante y vuelve hacia atrás. Iniciamos con parte del final y luego empezamos a recabar en la historia. Entonces, cuando queremos hablar sobre los arcos de cada uno de esos personajes, es como si vemos cómo crecieron, cómo evolucionaron. Y, por ejemplo, cuando hay diferentes arcos. Está el arco positivo, que es una persona que evoluciona positivamente. El arco negativo, que es alguien que empieza bien, pero decae a lo largo de la historia. Y está el arco como nulo, donde la persona se mantiene en la posición que inicia y los cambios son muy pequeños. Por ejemplo, con Holly Golightly, que me sorprendió muchísimo, durante la evolución de la narración, empezamos con una pequeña adolescente, poniéndolo en orden, que nace haciendo una corrección a la parte de liceo, nace en 1924, se casa con 14 años, en busca de su libertad, huye, porque todos sabemos que en los matrimonios hay muchos compromisos, hay ataduras que no son necesariamente negativas, pero una persona que anda en busca de la libertad y que aún no se ha encontrado, sentarse en un matrimonio no es una tarea fácil, y mucho menos a un adolescente que todavía anda buscándose y encontrándose en la vida para ver qué quiere. Entonces vemos a esa adolescente que sale en busca de otros rumbos, otros caminos. El narrador, el que era su esposo, narra en la historia de que ella salía a caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, hasta que un día no regresó. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vemos que va a la ciudad, empieza una nueva vida, empieza a ser dama de compañía y empieza a adquirir ciertos estilos de vida. Entonces llega un momento en esos que casi todo ser humano se encuentra en soledad, en su casa, que que Holly, la principal personaje de esa novela, se encontraba con la malea, como ella definía, ese estado donde tú no te sentías mal, pero no te sentías bien, te sentías vacío, te sentías incompleto. Y entonces ella ahí empieza a visitar Tiffany, una joyería. Decía que en ese lugar nada malo le podía pasar, porque además de las tanta seguridad que había ahí, los hombres con sus trajes, las joyas caras, decía que a ella no le interesaban las joyas, porque decía que una joven como ella con joyas
se vería arrogante, que las joyas eran para las ancianas. Ese lugar era un lugar donde ella se podía sentir cómoda sin preocuparse. Y entonces ella decía que ella quería encontrar un lugar en el mundo como Tiffany, en el que ella pudiera ser ella. Entonces, ¿cómo va evolucionando? La joven, vemos que en la historia, ella tiene relaciones como ama de compañía con una persona que está ligada a asuntos criminales y se encuentra el amor de una forma inesperada con una persona que no pensaba porque era la pareja de una de sus compañeras, pero al final se da, dice que ella no se siente atada, pero que quiere quedarse ahí, que quiere elegir esa persona. Por las razones que conocemos del aborto, lo demás, el lío que tiene con la policía y la prensa, entonces aborta. ¿Y qué pasa? Que esa persona decide marcharse, pero ya tiene un vuelo pago. Ella decide irse y disfrutar de sus vacaciones porque ya estaban pagadas y que era un viaje que no podía aprovechar. Entonces, algo que me da a entender que ella evolucionó es al final, cuando ella le manda la notita a quien conocemos como Fred. Ella le dice que está en un lugar que se parece a Tiffany y que no sabe si ese es su lugar, pero que mientras tanto se siente bien ahí. Entonces, ¿qué podemos ver? Una persona que a pesar de que no ha encontrado todo lo que quiere, en el desarrollo de la narración, ella va evolucionando, porque es una niña que se convierte en una mujer y la novela termina cuando ella tiene 19 años, casi 20. Entonces, ella empezó que todavía no sabía qué quería, pero llegó un momento en que ella sabía qué quería, que ella quería no sentirse que pertenecía a nadie y que cuando tuviera algo ella pudiera asegurar que era suya, que eso que ella tenía era de ella, pero no algo que era ajeno, porque como sabemos fue abandonada varias veces. Entonces eso le hacía a ella entender que ella quería sentirse segura, número uno, porque quería estar en un lugar en el que ella pudiera estar tranquila y sentir que no le iba a pasar nada. Y además quería que cuando ella tuviera a alguien, ella pudiera decir que esa persona le pertenecía a ella y ella a esa persona, porque ahí era que estaba el detalle. No era que ella no quería la libertad, sino que ella no había encontrado lo que era suyo todavía. Entonces vemos a Fred, una persona que empieza a narrar la vida de una compañera de un apartamento, una vecina, la cual al principio era una conocida, pero que luego a través de la novela, entonces de la narración, él se da cuenta de que era una chica muy diferente. Y al final, él describe que el amor que él le tenía a ella no era solamente como una pareja, porque él se alegraba de que le fuera bien y se preocupaba cuando le iba mal. Y él expresaba que ese cariño que él le tenía era como el que le podía tener a su amiga, como el que le podía tener a su mamá o incluso el que le podía tener a su tía. Entonces, el otro personaje que también quiero destacar es Joey Bell, un señor propietario de un bar. Según las descripciones que nos da el autor, era una persona anciana, el cual yo supongo que se enteraba de todo lo que pasaba por ahí, incluso hasta de cosas que no quería, pero se interesó por Holly y por las cosas que le pasaban. Y como claro, el narrador nos dice que era una joven muy atractiva, de buen caminar, de buen vestir, de buena apariencia, de buena conversación, le interesó, pero incluso llegó a expresar que nunca le interesó tanto como para pensar en ella acerca de relaciones íntimas o algo similar, sino que le agradaba mucho y que se preocupaba por ella. Sin embargo, vemos que este personaje mantiene su postura desde el inicio hasta el final. Él siempre sigue siendo el dueño del bar. Y aunque se interesa por los acontecimientos que pasan en la vida de Holly, como que no se entremete mucho. Incluso hasta ignora cosas importantes que Fred sí sabe. Entonces Fred pasa a ser Fred de la novela porque nunca supimos su nombre. El narrador nunca lo menciona. Sin embargo, nos damos cuenta que es el nombre de uno de los personajes secundarios, que entre ellos tenemos a Fred, a los tantos amantes de Holly Gayle, que normalmente la novela luego al final casi nos damos cuenta que no se llama Holly, sino que era Lula Mae Bernice. Que cuando se casa, entonces pasa a ser Lula Mae Holly Gayle. Barnes, sí, muchas gracias por la corrección. Entonces, hasta aquí mi participación y gracias por la oportunidad. Muy bien, mi amor, muy bien. Qué bella. Es muy buena participación hablándonos sobre esos personajes y los arcos de esta novela tan interesante. Vamos a dar paso a you, Miss Kelly, que nos va a hablar de Truman Capote. Miss. Buenas noches, que voy a hablar sobre Truman.
Hay un Tuve ruido como más, una no se pequeña oye bien. confusión. ¿Sobre qué tema es que me toca hablar? Es que tuve como una pequeña confusión. Truman Capote como escritor, no es. El autor. Ok, ya. Lo que pasa es que yo me confundí. Yo pensaba que me tocaba hablar de la prosa, era. Pero yo puedo decir un poquito de su estilo de escribir, de él, como estuvieron comentando, él tenía un estilo de prosa muy descriptivo y narraba, la historia se narró en primera persona y iniciaba hablando con un estilo melancólico y mencionaba sobre la época de los 40 en la ciudad de New York. También hablaba sobre esta joven Holly, que ya la han descrito bastante, que era una joven con un poco de libertinaje, podríamos decir. Y también su estilo era muy profundo y describía los escenarios de una manera tal que transportaba al lector hacia esa escena que él narraba. Bueno, ya solo voy a decir esa parte. Pues muchas gracias, Diumi. Realmente es valioso lo que has comentado. Ahora queremos llamar a Mariela Díaz, quien va a tratar de decirnos qué cosas impresionó esta novela en sí. Me parece que Mariela no ha podido o no pudo entrar. Ok. Yo quería remarcar, así para que ahora todo lo que deseen expresar y aportar lo hagan. Quería remarcar el dato que bien ilustra Osvaldo. Hay un padecimiento que antes se le llamaba síndrome maníaco depresivo y luego se le llamó trastorno bipolar. Correcto. Y ese síndrome maníaco depresivo uno lo ve ilustrado, y una de las cosas buenas de esta novela es que Capote no usa el término técnico o el término médico, sino que ilustra a través del comportamiento una persona que vive esos padecimientos. Por un lado, en la fase maníaca, esa vida descontrolada, esa vida hiperactiva, esa vida de exhibicionismo, y que se contrataba en la fase maníaca por ahí. Entonces iba a la fase depresiva, con lo que el personaje le decía la malea, que no es más que precisamente el estado de depresión. Y yo que he vivido, conocido personas con ese tipo de padecimiento, ¿verdad? Tú también. Y también, Aquiles. Que uno también, o sea, una de las cosas de la novela fue que yo siempre estuve pensando en las Holly Golightly que yo he visto en mi vida. O sea, que yo he visto ese tipo de personas con ese tipo de exuberancia, de apariencia, pero que van tapando dentro de toda esa bulla y dentro de todo esa externalización, van tapando profundas tragedias personales. Y cómo ver personas metidas durante días en una habitación oscura, llorando y deprimiéndose sin razón alguna, y después salir como que no pasó nada a volver a su fase maníaca. O sea, creo que fue un tremendo aporte de Osvaldo al entendimiento de ese personaje.
Muchas gracias, Aquiles. Muchas gracias. Yo quiero aclarar un punto. Cuando Yo quería... Levanten las manos, por favor. bueno. Ya son Ok. turnos para que no haya interferencia ni hayan tergiversaciones de malos entendidos. Perfecto. Vamos a ver quién levantó la mano. Yo la levanté, Sí. Máximo. Querida Sí. Lisette, tiene ahora Sí, la... yo quisiera añadir algo sobre Truman Capote, que la muchacha decía que no pudo investigar eso. Yo lo que creo es que Truman Capote es un escritor genial, brillante, polifacético, que pudo escribir en esa sola novela corta, él pudo haberse hecho sumamente grande, pero no se satisfizo con eso y se fue y escribió cuentos, escribió relatos, escribió guiones de películas y escribió obras de teatro. O sea que fue un escritor completamente polifacético y bueno en todo lo que escribió. Pero se considera que lo mejor de lo mejor que ha escrito ha sido Desayuno en Tiffany, Breakfast at Tiffany. Muchas gracias, Máxima. A ti, mi querida preciosa. Vamos a escuchar la opinión de Inocencia ahora, que también tiene la manita levantada. Bueno, cuando yo mencioné que ella del abuso, sí se considera abuso cuando un adulto que tiene su plena conciencia se aprovecha de su poder para convencer a un adolescente que no tiene la capacidad de saber lo que quiere, convencerlo para que haga lo que él quiera. Él no la forzó, claro que no, pero ella no estaba en una posición de negarse. ¿Por qué? Porque él se convirtió en su supuesto protector. Entonces, en ese caso, ella no estaba en condiciones de decir que no, porque ¿qué iba a hacer ella? Entonces, él se aprovechó de su figura de poder. Y en ese caso, sí se considera que fue un abuso de su parte hacia ella. Gracias, Inocencia. También me gustaría, secundando lo que dijo doña Lisette, decir que también hubo otra novela de él, por título en español, La Sangre Fría, y fue tan importante como fue El Desayuno en Tiffany. Estas dos novelas son las que más se destacan de él. Ofer, vamos a ver tu... Una de las mejores, sí. Ofer. Es Osvaldo Fernández. Ah, es que te Ofer. Yo sé. No, solo quería agregar algo también sobre la figura, sobre la vida del propio Truman Capote. Me corrigen si no estoy en lo cierto, pero tengo entendido que también él era homosexual, ¿no? Sí, es correcto. Seguro. Muy promiscuo. Entonces, o sea, él no era ajeno a también la experiencia homosexual y el mundo que se vivía. Es decir, que la introducción del tema para él tiene que haber sido de suma importancia en esa novela. Recuerden, siempre vuelvo a recordarles que estamos hablando de un periodo, apenas habíamos pasado la guerra mundial, estábamos todavía o inmersos en eso todavía. Y cuando él escribe el periodo de la novela. Es decir, que sí, fueron temas candentes que él trató en esa novela sin embargo, la gente lo leyó y se percató y sin embargo lo pudo digerir sin ningún problema gracias a la forma en que él empacó el tema y los personajes. Yo asumo que en cierta forma fue como transportarse a sí mismo en todo lo que redactó con esos personajes. Dada su misma forma de ser. Sí. Una manera de identificarse y de trascender. Francis Daisy, por favor, tienes la mano levantadita. A ver, ¿qué nos quieres? Bueno, hay un comentario que quiero hacer. Hablamos mucho de que Holly se casó a los 14 años, pero en sus narraciones, cuando ella le está contando a Fred cuántos amantes tuvo, que dijo que eran como 12 o 11, ella dijo que los que fueron antes de los 14 no los mencionaba y decía,
que es una niña de 11 años. O sea, que cuando ella se casó, ella traía un largo camino. No fue una niña inocente que vio uno de su casa y la pusieron aquí, ven, toma comida para que te quede aquí amansadita, una casa, mira una cama. Incluso su esposo sabía muy bien lo que tenía y él decía que en su casa ella no hacía nada y que él le ofrecía todo para que ella se quedara. O sea, él trataba de comprar Sí, su estadía en su casa porque él asumía que era una mujer que no iba a poder tener ahí por mucho tiempo. Incluso la fue a buscar después de esperarla 5 largos años. Otra cosa que me gusta de Holly es que a pesar de la vida que tenía a consecuencia de sus experiencias, porque hay que tomarlo en cuenta, para mucha gente eso parece poco moral, porque aprendieron otras cosas, pero Holly, eso era lo que sabía, acompañar personas a cambio de un beneficio, que no necesariamente eran dinero y no necesariamente todos eran con relaciones sexuales, porque ella contó que así se es. juntaba con muchos hombres, pero sus amantes no pasaban de 11, los hombres con los que ella estaba. Y ella contó en un momento que ella no podía estar con un hombre porque sí, ella tenía que engañarse de que lo quería y de que él le gustaba. O sea, que lo de ella no era tan ligero ni tan promiscuo como parecía. Incluso las personas con las que ella se relacionaba sexualmente era porque emocionalmente la conectaban con algo. Incluso Con por su eso fue que hogar, ella mencionó que con su no padre. acusaría a Sally ni diría nada en contra de él, aunque la había engañado y la mandó a hacer mensajes que ella no conocía, porque decía que a pesar de eso, él había sido bueno con ella y que ella no paga por lo que la persona eh, haga en sí, sino por cómo la hayan tratado a ella. Y era una persona que de lo poco bueno que tenía, aprendía mucho. Porque cuando juntó con el hombre que sabía de caballo, de veterinarios y de medicina, ella empezó a leer de caballos, de medicina y de veterinario. Aunque era una persona que cambiaba muy rápido de tema, era porque tenía muchos conocimientos y por eso era más atractiva. También aprendió a tocar la guitarra de su esposo, que fue quien le enseñó, y aprendía muchísimas cosas. Era una persona que a pesar de la vida que llevaba y no sabía realmente qué quería, ese era su real problema, que no sabía, no encontraba un lugar donde situarse, ni una persona con la que estar, pero ella de todas las experiencias algo positivo aprendía. Y eso me gustó mucho del personaje. Y a mí me gustó también los buenos sentimientos que tenía. No era una persona mala, era una persona de buenos sentimientos. Definitivamente sí. Eso es otra cosa. Bueno, pues Aquiles, tú tienes la palabra en este momento para dar continuidad a lo que corresponde a esta parte coloquial que hemos tenido sobre esta historia del desayuno en Tiffany de el señor Truman Capote. Adelante. Muy bien, excelente participación. Si no hay nadie más que vaya a participar, vamos a dar un par de noticias. Lo primero es que ahora vamos a tener un libro para leerlo en 15 días. O sea, en 2 semanas. Como en enero tenemos el mes de la literatura noir, de la literatura negra o literatura de crímenes. Vamos a iniciar con un clásico que además está extremadamente bien escrito. O sea, vamos a ver a un autor que a través del diálogo es capaz de crear y perfilar personajes, algo que no es común ni es tan sencillo. Y es una obra que ha sido llevada 2 veces al cine. Y es de Jane M. Kane. Se llama El cartero suele llamar 2 veces. O el cartero llama 2 veces. Es una novelita corta que después que usted la coge, no lo suelta. Y debemos leerla aprendiendo de cómo el autor trabaja, porque eso
esa obra es una obra maestra en su género. Y además da una idea de lo que es la literatura, el género noir, que no es un género exclusivamente de detective o de policía, sino más bien un ahondamiento en la mente del criminal. Entonces, para no perder la rutina de vernos los jueves, lo que vamos a hacer es que los jueves que no tenemos un trabajo sobre una novela, vamos a tener un conversatorio con autor. Es decir, vamos a invitar a un escritor que puede ser local o puede ser de otro país, porque ya tenemos relaciones con el PEN de Honduras, por ejemplo, con el PEN Puerto Rico, para hacer un conversatorio con un escritor. Y así, pues nos vemos y vamos a tener una semana con un escritor, ¿verdad? Y otra semana analizando una obra. Si a ustedes les parece bien la idea. Excelente. Fantástico. Excelente. Y así vamos a estar, ¿verdad? Disfrutando y manteniendo el nivel que han tenido estos dos coloquios que han sido realmente extraordinarios. Yo los felicito a todos y a Máxima por su conducción. Ahí sí. Que fue también perfecta. Aquí, antes de concluir, yo quiero hacerles dos invitaciones a los presentes, con tu vernia, obviamente. Claro. Gracias. No, porque también hay que respetar la vernia de todos los presentes. Fíjate, tú sabes que igualmente pertenezco como coordinadora del Grupo Literario Mujeres de Roca y Tinta, y hubo dos de las nuestras que este año nos dejó, están habitando en la casa del padre. Y ahora este sábado 2 a las 11 de la mañana le tenemos un homenaje póstumo. Ella, Ana María Fiallo, va a ser en la Academia Dominicana de la Lengua. Para los que gusten acompañarnos, están invitados, es abierto. Y por otro lado, tenemos un cierre navideño al que le hemos puesto recital aguinaldo navideño poético a la Roca, para todos los que gusten acompañarnos. Ese día será el 6 de diciembre, miércoles 6 de diciembre, a las 6 de la tarde en el Salón Carmen Natalia de la Biblioteca Nacional. Para todos los que gusten acompañarnos, quedan invitados. Muy bien, ya son las... Ponlo en el chat, Máxima, ponlo en el chat, esas invitaciones. Gracias, doña Lisette. Bueno, Aquiles. ¿Ah? Nadie ha mencionado al gato. Un personaje que yo amo. Ahora Ay, hombre, gatito. ¿qué hay? Y esa escena en que abandonan el gato y después se devuelven a buscarlo. Ay, sí. Eso es una de las escenas más emotivas que hay. El gato se fue. El gato se fue como buscando un hogar más estable. Pero después lo encontró. Sí. Encontró el personaje, el narrador. Y al final nunca supimos el nombre del gato. Lo volvieron a encontrar y todavía no sabían el nombre. Orangues. Se llama Cat, gato. Cat, el nombre común. Sí, exacto. El nombre propio, Orangues. Ay, qué bello. Bueno, que pasen buenas noches, porque... Igual y que... Buenas noches a todos. Buenas Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Que descansen. Bye bye.